Ah, ¿ya no? Entonces aquí se cruza. Aquí ya sabemos que la, pues la sensación nos dice que la mayúscula va siempre y así. Esto nos da una ley de 3, 1, que pues como podemos darnos cuenta, hay 3 dominantes y una recesiva. Muy bien. Se dice 16. Bueno, entonces aquí lo que vamos a Lo que hacer pasa es que te tocó hacer uno de más. O sea, 16 son los que hay adentro. Y arriba no se ponen los caracteres. o sea, Exactamente. Te tocó hacer otro arriba. Ese es. Mejor dicho, 16 y ese sí alarga las cosas. entonces acá lo que esta es la bueno, acá lo que hacemos es cruzar color y textura, o sea, ya puede ser ojos y piel o otras cosas. En este caso va a ser piel rojosa y piel verde y pues amarillo. Entonces acá lo que hacemos. No, en ese no pones nada. En ese de toda la esquina se quedan blancos. Ese queda en blanco. Porque ese no se puede cruzar con nada. O sea, digamos, tocaría partir con ese palo este que son. Bueno, y pues aquí se cruza. Cuadro largo.
Bueno, entonces, los que terminan en P minúscula, o sea, tercera. Este. Bueno, pues, estos. Todos estos son la marca. Pues sí. ¿Sí? Sí, claro. Este número. Entonces acabamos de decir que solo hay uno verde con rosa y tres con lisa. Hay tres amarillos con rosa y ocho con lisa. Bueno, amarillos. ¿Cuántos hay amarillos? La A la cogiste para color, ¿cierto? Sí. Listo. ¿Pues cuántos hay? Con 12. Estamos hablando de lo amarillo. O sea, este es muy largo porque son dos caracteres independientes. ¿Sí? Esta es la tercera ley. Ah, bueno, me he dado cuenta de algo, muchachos. Y quería que cayeran eso. Yo no les pedí esto para la F3. No, lo que pasa es que ustedes están muy confundidos de que es una F3. Esto. Por ejemplo, ustedes empezaron de esta manera. Voy a hacer una F3 para con el computador para que se vea acá. Eso. Vamos a hacer una F3 de momento. Chac. Entonces yo voy a cruzar en mi F1 los siguientes caracteres. De lo que sea que escojan, no sé, pelo crespo y pelo liso. ¿Sí? ¿Cierto? Con este. Chac. Entonces yo hago mi cuadro. Esta es la F1. ¿Listo? Y entonces me quedaría así, me quedaría así. O sea, lo que yo les pedí, que es muy una cosa que la podían hacer así, pero así era más larga. Listo. Esto de acá adentro, vamos a llamar como F1. ¿Listo? Lo de acá adentro. Estos de acá, ¿qué son? Parentales. Son los papás, lo que llamamos los papus de papus. Segundo ejercicio, vamos a coger para hacer F2. Entonces voy a coger dos de acá y entonces yo voy a decir, bueno, cogemos este, cha, listo. ¿Cómo? De las azules, claro. Listo. Vamos a hacer F2, hago el mismo cuadro. Entonces, ¿cómo me quedaría? Entonces, pongo estos dos acá si quiero. Estos dos acá. Me quedaría el 100%. ¿Cuánto? ¿De qué forma? No. Primera ley de Mendel. ¿Listo? Esta es la segunda ley. La puse al revés, no pasa nada. Y este parte de acá lo vamos a llamar. Y entonces el profesor me pidió lo imposible. F3. F3 no es este. Esto es la tercera ley. F3 es, bueno. Entonces vamos a coger y me quedan organismos iguales. En F3. Entonces, ¿con quién lo voy a cruzar? Pues con cualquiera porque todos son iguales. Entonces, voy a cruzar A minúscula con otro A mayúscula minúscula. Exactamente, si quieres. Hay razón por la cual, por ejemplo, cuando es una esquizofrenia, se presenta generaciones intermedias. ¿Listo? Se intercambia. Entonces queda otra vez así, como el de arriba. Chin. ¿Listo? Y a esto le vamos a llamar, a este cuadro acá le vamos a llamar. Ya, esto no es todo lo que está bien. Ya. Esto es F1,
F2. Y si el profe les dice, háganme F hasta el 88. Ya, cogen otra, ya. Ahora, eso se puede hacer también. Pero esto es mucho más largo, ¿sí? Ahora, me da muchas más opciones. Este podría ser, ¿a este cómo le vamos a llamar? ¿F qué? 1, porque es el primero que hemos hecho con 2 caracteres. Es el primero, F1, ¿sí? Ahora, si yo quiero hacer un F2, pues yo puedo decir, cojo este, por ejemplo, y cojo este. Y con el resultado que nos saca ese cuadro, hago F2. Y ese cuadro cojo otros 2 y hago F3. F4, F5, F6. Acá vemos la segunda ley, acá vemos la primera ley, y en este vemos la tercera ley. Es diferente a las Fs. Diferente. ¿Listo? Les acaba de dar el ejercicio que pidió Pablo Miguel. Y esta está muy bien porque es la explicación de la tercera ley. ¿Listo? Y ahora, para sacar las probabilidades, es dependiendo de la pregunta o de lo que se quiera determinar. Por ejemplo, si yo solo pregunto para color, pues miro solo las de color. Pero si yo digo, por ejemplo, ¿cuántas arrugaditas verdes hay? Una. Solo esta, una. ¿Sobre cuántas? 16 probabilidades. ¿Eso qué quiere decir? Que no quiere decir que, ay, si tiene 16 crías, pues una va a salir así. No. Sino lo que uno espera es que esto sea casi imposible que salga. Por ejemplo, Liz. Sí, es una probabilidad. Por ejemplo, Liz. Liz quiere casarse con un man así re latino como él. Pero quiere tener un hijo así re rubio, mono y blanco. Y entonces puede tener familiares que hayan sido así. ¿Listo? En algún momento de sus genes. Y guarda un gen así. ¿Ya? Pero la probabilidad de que tenga un hijo así puede ser 1 sobre quién sabe cuántos caracteres que tengamos. Porque acá estamos cogiendo color y textura. Ahora, hagámoslo en el hijo de Nix. ¿Qué necesita el hijo de Nix? Un gen que codifique para piel. O sea, digamos, piel, color de ojos, ¿qué más? Pelo. Listo, estatura. Ahora, si así es de grande, solo con 2, saquemos el promedio del resto de letras. Pues yo estoy codificando. Esto es algo, y ay, ese cuadro es de grande, y además solo está teniendo en cuenta 2 cositas. Ahora imagínense todo lo que tenemos en el cuerpo, o sea, el tipo de cabello, el color de ojos, el tipo de ojos, el color de piel, ¿sí? Y todo lo que tenemos, o sea, mucho más, con genéticamente ya no podríamos descubrir grandes cosas. Lo único que podemos hacer son árboles genealógicos con los genes más vicientes, como los que más se expresan. Con la molecular sí puede cumplir el sueño del ex, que era lo que decíamos la vez pasada. Y decía que si pudiese escoger un hijo, lo tendría con XY y resto de características, ¿sí? ¿Cierto? Eso sí se puede con genética molecular, pero cuesta mucha plata. Y creo que en Colombia eso todavía no se hace. ¿Listo? Tercera ley. Bueno, muchachos, bien, 0. Ahí les subo la nota. Igual estamos felices. Y ese fue una nota del pueblo. ¿Quién prendió el micro? ¿Me hablan? Miriam. Dime, profe. Bueno, ya puedes compartir pantalla. Profe, ¿tú me podrías hacer el favor? Es que ahorita estoy desde el celular. Bueno. Gracias.
Ay, este momento. Listo. Les voy a presentar el genotipo, el fenotipo, quién era Mendel y lo de los cromosomas. ¿Puedes pasarlo, por favor? El genotipo y el fenotipo. El genotipo es el conjunto de genes que se expresan de la codificación del ADN genéticamente en un ser vivo. Y el fenotipo se expresa físicamente y, digamos, en comportamientos en el ser vivo. La importancia del genotipo y el fenotipo es que se necesitan uno del otro porque el genotipo expresa la codificación del ADN en genética y el otro la expresa físicamente. Entonces, si digamos no hay un genotipo, no va a haber como que la codificación para que el fenotipo se pueda expresar físicamente y viceversa. El alelo son las maneras que se puede codificar un gen que son codificadas únicamente para un ser vivo. A veces se puede manifestar y a veces no se puede manifestar. El homocigoto AA es cuando los dos alelos son iguales y los dos son dominantes. El heterocigoto Bueno, yo voy a hacer AA gourmet. es cuando los dos alelos son diferentes y homocigoto recesivo, AA en minúscula, son cuando los dos alelos son iguales, pero son recesivos. ¿Puedes pasarla, por favor? Los cromosomas son lo que nos ayudan a conformar, que traen la información genética. Los 22 primeros pares de cromosomas son autosomas y cada rayita que tiene en negro es un gen que nos codifica. El par número 23, que es el cromosoma sexual, es el que nos ayuda a determinar si somos hombres o mujeres. Las mujeres tenemos el par 23, XX, y los hombres tienen el par 23, XY en la mayoría de nuestras células. Cuando un hombre, digamos, tiene el par 23 del cromosoma XYY, se puede generar alguna enfermedad como un trastorno de déficit de atención, autismo, impulsividad y entre otras enfermedades. Bueno, esto es un dato curioso, que es cuando las personas que tienen síndrome de Down es porque se genera como una alteración genética y no tienen 46 cromosomas como las personas normales, sino que tienen 47 cromosomas. ¿Puedes pasarla, profe? Gregor Mendel era un monje que a los 21 años se internó en un monasterio, creo que se llama, y se convirtió padre en 1847, si no estoy mal. En el tiempo que estuvo internado en el monasterio, él tenía un jardín de guisantes en los cuales estaba experimentando cuando los cruzaba y en su libreta anotaba todos sus apuntes importantes y, digamos, la variación entre los guisantes amarillos, verdes, lisos y los arrugados. Cuando Gregor Mendel murió, las personas que estaban recogiendo todas las cosas de la habitación de él se dieron cuenta de la investigación y la llevaron a un lugar especializado y se dieron cuenta que era una investigación muy importante y fue uno de los avances más importantes para la herencia genética. ¿Puedes pasarlo, por favor? El cuadro de Punnett es un diagrama que se utiliza para ver las posibilidades del genotipo y el fenotipo en una persona. Los que están
arriba son los óvulos homocigotos y la A pequeña son los alelos recesivos. Los espermatozoides homocigotos son los que están en la parte de al lado, que son los alelos dominantes, son la A mayúscula. Y las posibilidades que se saca haciendo los cruces entre los alelos dominantes y recesivos son la descendencia heterocigota. Y listo, profe. Y los cuadros del ejercicio de los 3 Fs. No lo hice. Ay, Miriam. Listo. ¿Quién sigue presencial? Ya te subí la nota, Miriam. Gracias. ¿Siguen ustedes? ¿Ya enviaron la presentación? No entiendo. Ah, ¿están los 3? No. O sea, para pasar. Pues no sé. Dejemos ¿ustedes son un grupo? Dejemos a Rico. Y después van uno virtual y después siguen ustedes. ¿Listo? Profe, ¿cómo hiciste? ¿Gómez? No. No cocine el hombre. Entonces, están Rico. Espere, ¿quiénes son? Juan Gómez, ¿de dónde está? Sí. Y se me rico. ¿Listo? Muchachos. Háganle. Buenos días. Les voy a poner la evidencia. El grupo es Henry Pilar, Juan Gómez y Esteban Rico. El tema que yo voy a exponer es sobre qué es el cariotipo y su importancia. El cariotipo es el conjunto de cromosomas en las fases de un individuo. La metafase. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con los cromosomas? Digamos, un cariotipo solo se puede sacar cuando una célula se va a dividir. ¿Por qué cuando una célula se va a dividir? Porque el ADN en una célula normal está regado. En una célula que se va a dividir, se organizan estos paquetes para poder dividirse mejor. Es por eso. Y por lo tanto, el cariotipo es características de cada especie o de diferentes. El cariotipo tiene 46 cromosomas y 23 pares. Tiene 23 pares. Es el núcleo de cada célula de su cuerpo. Es importante. Su importancia es obtener el cariotipo de una persona nos permite saber si ese individuo tiene toda la información genética propia. Sigue mi compañero Juan Gómez. Sigue mi realidad. ¿Al último? Al que usar la primera regla es que al usar los individuos de razas puras, pues la ascendencia de la primera generación, o sea, el fenotipo saldrían igual. Miren, así claro. Les comparto pantalla. Ay, no, que.
quedaría así la primera. Listo, muy bien. Primera ley de Mendel. De Méndez. La segunda es que el número excesivo se va a expresar en la segunda generación, que sería pues en una proporción, o sea, no sería completamente. Listo. Y pues la tercera sería que hay rasgos que son heredados y que se obtienen que uno sin seguir un patrón y no afecta con transmisión a de los intraplasmas. Y pues sería la tercera que podría ser. Esta solo es una. No, esa es una F3, pero lo que pasa es que la tercera ley sí es la de esta. La que hicimos ahorita. Que es la re grande. Porque recuerda que en la tercera sí nos pone dos letricas, A y B, tanto mayúscula como minúscula, que es el carácter independiente. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Bien, ya les pongo la nota. Cano. Listo, papu. Bueno. Karen. Cano. ¿Estás ahí? Sí, profe, ya te comparto pantalla. ¿Ya lo ves, profe? Ya. Bueno, el cariotipo. El cariotipo es un conjunto de cromosomas de una célula de un individuo o de una especie. Después de que los pares de los cromosomas idénticos se unen, estos se clasifican según determinado criterio. El cariotipo es un patrón cromosómico de una especie expresado a través de un código establecido por convenio y este describe las características de sus cromosomas. La prueba del cariotipo examina el tamaño, la forma y el número de cromosomas. Los cromosomas son pares de la célula que contienen los genes y estos son partes del ADN que se heredan de la madre y del padre y llevan información que determina características. Para obtener el cariotipo se debe realizar un examen de sangre y a partir de esta pues se realiza un cultivo de linfocitos en el cual los cromosomas se compactan al máximo y así se pueden identificar. El genotipo. El genotipo se refiere a la información genética que posee un organelo en particular y este hace parte del ADN. El genotipo, junto con factores ambientales que actúan sobre el ADN, determina las características del organismo. El fenotipo constituye los rasgos observables de un individuo y algunos rasgos, mientras que otros rasgos están determinados en gran medida por factores ambientales.
El fenotipo es la expresión física de las características de un individuo de cualquier especie. Esta imagen lo que nos trata de decir es que dependiendo de dónde se encuentre el individuo, su fenotipo se va a adaptar según lo que pues, necesita para sobrevivir. El fenotipo es lo que a simple vista podemos percibir de alguien o algo. Leyes de Mendel. La primera ley de Mendel, el principio de la uniformidad de híbridos. Esta nos muestra que cuando se cruzan dos variedades de raza pura para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Segunda ley de Mendel. El principio de la segregación. En esta se mezclan dos caracteres heterocigotos y se obtiene como resultado distintas probabilidades de descendencia. En este, Mendel tomó plantas procedentes de las semillas del anterior experimento y hizo un cruce en donde obtuvo semillas amarillas y verdes en una porción de 3:1. Tercera ley de Mendel. Esta es el principio de la distribución independiente de los alelos o caracteres. En esta nos muestra que al cruzar diferentes caracteres se obtiene como una distribución independiente. Entonces, Mendel lo que hizo fue cruzar los parentales, entonces los fue cruzando de diferente manera. Entonces, de esto obtuvo 9 amarillos lisos, 3 verdes lisos, 3 amarillos rugosos y 1 verde, un verde rugoso. De esa manera, él demostró que los caracteres, tanto de color y de textura, eran pues caracteres independientes. Bueno, este fue el ejercicio que dice que es como el de Mendel. Entonces, aquí estos son los parentales. Entonces, lo que se hace es cruzar. Entonces, se pone A mayúscula con B mayúscula, A minúscula con B minúscula y A minúscula con B minúscula. Y bueno, en este lado también se hace lo mismo. Entonces, estos que están resaltados son flores azules lisas, porque, como podemos ver, en estos siempre está presente la A mayúscula y la B mayúscula. En los verdes siempre está presente la A mayúscula y la B minúscula. En las rosadas siempre está presente la A minúscula y la B mayúscula. Y ya en esta está siempre presente la A minúscula y la B minúscula, por lo tanto son flor amarilla rugosa. Este cuadro consiste en probabilidades, entonces esta como es la única, entonces normalmente se descarta pues porque solo es una probabilidad. Y ya. Listo, bien. Karen, faltaron 2 Fs. Hiciste la F1 nomás. ¿Listo? Pero bien, ya subí la nota. Ahora sí. Muy bien. Yo, Bustamante.
Vas a cargar. ¿Listo? ¿Listo? No. ¿Listo? ¿Son solo ustedes dos? Belén, ¿estás ahí? Sí, profe. Ah, listo. ¿Listo? Modo presentación. Lo que pasa es que, bueno, es que me toca volver a compartir la pantalla porque se abrió otra nueva, ¿sí? Pero tranquila, Carla, yo lo pongo. No, pero si no, pues no es necesario. Mire, me lo trabó. Ay, profe, yo qué culpa. No te preocupes, no. Oye, chica, no te preocupes. Ya. Entonces digo. Ya. Configura. Ajá. Pues, Pues pantalla 2. Vamos a colocar en configuración. Para explicar. Yo sí necesito más claro. No, necesitas marcado. Bueno, ya, hágale. Hágale. El tiempo está corriendo, yo lo sé. ¿Qué va? Yo también me conozco. Hágale. 5, 4. Buenas tardes. Mi grupo está elaborado A por... ver, allá. Rico, celular, amigo. Ustedes ya pasaron, ya no necesitan el celular. Mi grupo está conformado por Castro Helen, Laura Salamanca y en persona Sara Bustamante. ¿No sirve? Ajá. Sí. Ajá. ¿Qué es? Entonces, ¿qué? ¿Sigue? Bueno. Todo ser vivo tiene genes de sus progenitores. A estos le vamos a llamar características hereditarias y están en el material genético. ¿Qué es la genética? La genética, por otra parte, es la ciencia que estudia cómo se transmiten esos genes de una generación a otra. Existen 3 tipos de genética y de características genéticas que son morfológicas, fisiológicas y etológicas. ¿Sabes qué es eso? Ah, las vas a explicar muy bien. La morfológica es la que se encarga de la forma y estructura. La fisiológica es la que se encarga del funcionamiento y la etológica es la que se encarga del comportamiento. Eso. ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo son genes que denominan las características visibles de un individuo. Puede ser el color, la forma, entre otros. Por otra parte, el genotipo es la versión de la secuencia del ADN que tiene un individuo. Es el conjunto de alelos que conforman un organismo. Sí, bueno. El genotipo, perdón. La dominancia. Se le denomina dominante a esos genes que se expresan